Vamos a hablar de Tarzán. Sí, ese personaje de aventuras que conoces por las películas, el del grito tan característico y la liana. Pero este vídeo no es solo sobre un personaje de acción, es sobre un mito del hombre moderno, sobre nosotros. Porque en Tarzán laten ideas profundas sobre la naturaleza y la cultura, sobre la conciencia y la herida, sobre el desgarro que supone ser humano, esa tensión entre lo natural y lo adquirido, entre la inocencia y la razón y la libertad. Y todo eso está en la novela original. Está aquí, en Tarzán de los monos, la novela original que fue publicada en 1912 por entregas en una revista. La historia fue un éxito inmediato. Es una época marcada por lo que se denomina personajes pulp, es decir, héroes seriales, papel barato, aventuras trepidantes. Son personajes como Conan el Bárbaro, Flash Gordon, el Zorro o incluso Batman, que son protagonistas de historias rápidas, vibrantes. El hecho de que se publiquen por entregas hace que cada capítulo, cada entrega es una unidad compacta, completa, vibrante, que además tiene que dejar al lector con ganas de más. Y eso es lo que vemos en cada uno de los 28 capítulos de Tarzán. Tarzán encaja perfectamente ahí. Acción, selva, lucha, un mundo desconocido. Pero en Tarzán hay algo más, porque aunque arranca como un entretenimiento popular, en realidad remite a la tensión entre la naturaleza y la cultura, o, dicho de otra manera, a aquello que nos define como seres humanos. Voy a recordar algunos puntos claves de la historia para ilustrar esta idea. Los primeros capítulos narran cómo un matrimonio inglés viaja hacia África. Durante la trayectoria se produce un motín. Los amotinados matan a toda la tripulación excepto al matrimonio, por una serie de motivos que se narran en la historia, y los dejan en un lugar remoto. A partir de ahí vemos cómo se relacionan con la selva, cómo construye una cabaña, fabrica utensilios y tienen un hijo. No mucho tiempo después mueren. Y ese bebé humano es encontrado por unos simios. Entre ellos está Kala, que acaba de perder a su bebé. Y entonces adopta al bebé humano. Lo coge, lo alimenta, lo protege y lo introduce en las costumbres de la manada. Tarzán, que en el lenguaje de los simios significa rostro blanco, va creciendo, pero es mucho más torpe que los cachorros de su edad. No obstante, él se desarrolla físicamente muy fuerte comparado con un ser humano, muy débil comparado con los simios, algunos de los cuales tiene entre 120 y 150 kilos con una fuerza descomunal. Tarzán no es rival en ningún momento para ninguno de estos. Por tanto, aunque es acogido en la manada e intenta adaptarse a sus costumbres, se trata de un humano sin cultura, un animal diferente entre los simios. Durante años, Tarzán sobrevive, intenta adaptarse a las costumbres de los simios. Todo cambia el día en que él encuentra la cabaña que había construido su padre. Naturalmente él no sabe nada de esto, pero él logra entrar porque había una cerradura que ningún animal es capaz de abrir, él sí. Y allí encuentra multitud de cosas fascinantes, fotografías, libros, instrumentos, entre otros un cuchillo que aprende a utilizar. Y el cuchillo, que es un instrumento humano, se convierte en una prolongación de su cuerpo. Él es físicamente más débil que los animales, que los simios, que los leones, pero con el cuchillo la cosa cambia. Con el instrumento, con la humanización, todo cambia. A partir de ahí, Tarzán comienza una nueva educación. Es un proceso autodidacta, sin palabras, sin guía, con la mera reflexión ante lo que tiene delante, ante los productos culturales que hay en la cabaña. Luego vendrán los lazos, las flechas, las estrategias. Pero todo comienza ahí. El cuchillo, la hoja afilada, el producto cultural humano, le abre el campo a la cultura. Después vendrán los libros, también humanos, también extraños. Aprende, como diría Rousseau,
sin influjo externo, por mero interés, por curiosidad, con esfuerzo y tesón. Tarzán es inteligente, progresa rápido, aprende a leer sin oír, a comprender los símbolos sin sonido, será capaz de leer y de escribir, aunque no entienda el lenguaje oral. Y entonces se enciende en su mente la luz del conocimiento. Así se titula el capítulo 7 de esta novela. No es solo un recurso narrativo, es un cambio radical. A partir de este momento, Tarzán se va alejando progresivamente de los demás simios. ¿Por qué? Porque no repite lo que ya ha aprendido. Empieza a reflexionar, a observar, a inventar. No solo sobrevive, comprende. Llega un momento, el capítulo 12, en el que la novela lo dice claramente. La razón del hombre. Ya no es uno más entre los simios. Ya se ha apartado de la naturaleza. Aprende a usar y a fabricar herramientas, a trazar estrategias, a distinguir entre el impulso y la decisión. Su razón le permite vencer sobre enemigos más fuertes, pero también lo convierte en un extranjero en ese mundo, en un extraño a la naturaleza. Comprende la selva mejor que nadie, pero ya no puede habitarla como cualquier otro de los suyos, porque él, y solo él, ya no obedece, no está sometido a los ritmos de la naturaleza. Lo dice Aristóteles, el animal más que vivir es vivido. En él se dan los impulsos y tendencias naturales. El ser humano, en cambio, por la razón, vive la vida dirigiéndola desde sí mismo. Tarzán ya no reacciona, su comportamiento no es meramente reactivo ante lo que pasa, como ocurre con todos los animales. Así, por ejemplo, cuando un salvaje mata a Kala, a su madre, el impulso es la venganza, matarlo. Pero Tarzán observa, se da cuenta de que lo ha matado con una flecha envenenada. Podría matarlo, pero podría también aprender qué son las flechas, qué es el arco, cómo funciona. Si lo mata, perdería todo eso. Y por tanto, se sitúa ante una decisión. Ningún animal decide. Mataría sin cuestionar. Y eso que se da en Tarzán es la libertad. La inteligencia descubre dos posibilidades frente a la naturaleza, que solo concibe matar al otro. Tarzán se ve impulsado a matarlo, pero también ve otra posibilidad, y la libertad consiste en ver ambas por la inteligencia y elegir una. De manera que ahí aparece la conciencia y la libertad. El saber sobre el mundo y saber sobre mí mismo, sobre mi interioridad, en la que se debaten las posibilidades. Por otra parte, la novela no idealiza la naturaleza. No es un paraíso rusoniano donde todo es maravilloso, donde todos los animales son herbívoros. No. Es una selva donde los fuertes se imponen a los débiles porque tienen fuerza. Y la violencia no solo surge del hambre, surge también en el seno de la manada para conseguir el poder e imponerse sobre los otros. En ese mundo ni hay justicia ni a nadie se le ocurre que pueda haberla. La ley es la del más fuerte. Solo la inteligencia, la conciencia, la libertad es capaz de plantearse justicias e injusticias, bien y mal. Es decir, solo desde la inteligencia se funda la libertad y nace la ética. Este es otro ámbito al que la novela alude claramente: las diferencias entre Tarzán y el resto de los seres de la selva. Tarzán no encaja en la selva, o lo que es lo mismo, el ser humano no encaja en la naturaleza. Pero Tarzán aún no conoce la civilización, aún no conoce a sus semejantes. Ha visto dibujitos en los libros y luego conocerá a algunos, pero no ha entrado en contacto con la civilización, con la cultura humana. Tarzán de los monos es el inicio de una saga de más de 20 novelas. Este contacto con la civilización está enunciado
pero no realizado. En otras novelas, Tarzán viajará a Londres, conocerá la civilización humana y con el estilo típico de las cartas marruecas, por ejemplo, hace un análisis sobre la ciudad humana y entonces se enfrentará a una nueva decisión, o la jungla de asfalto o la selva tropical. Esto es muy humano, descubrir mediante la inteligencia diversas posibilidades que las consideramos para elegir, enfrentarnos libremente a ellas. Esto, como digo, vendrá en otras novelas. Pero aquí Tarzán desde el principio está en los dos mundos. Nosotros no encajamos en la naturaleza, pero tampoco estamos totalmente fuera de ella. Somos muy curiosos, extraños, no encajamos. Zubiri dice que lo que caracteriza al hombre desde esta perspectiva es que hay un desajuste y nos pasamos toda la vida intentando ajustar. Lo que pasa es que la inteligencia siempre descubre una nueva posibilidad con la que podemos mejorar o empeorar. Y siempre así es la vida humana. O dicho en términos de la novela, Tarzán es demasiado consciente para encajar totalmente en la jungla y es demasiado salvaje para encajar en la civilización, para encajar con los demás hombres. Y esto lo convierte, junto a las aventuras, en algo más que un personaje pulp, que Conan, que Flash Gordon, etc. Le convierte en un mito, en un relato que recoge la escisión típicamente humana. De hecho, Tarzán ha aprendido a leer, a hablar, a observar, a esperar, pero ha descubierto también que comprender es separarse, ponerse como distinto. Y como le ocurrió a Adán, al comprender, perdió el paraíso. El animal vive en un mundo cerrado, ajustado, repite lo que el instinto le dice. El hombre vive en un mundo abierto, ante las posibilidades. Y quizá eso sea lo específicamente humano, atreverse a construir sentido, incluso cuando el éxito no está garantizado. Gracias por pasar por aquí. Si te gusta el enfoque de Tinta y Caos, acuérdate de darle me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos. Nos vemos en otros libros, otras ideas.